Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Recuerda que esta es una clase, no es una predicación. Tú puedes preguntar y con todo gusto te respondemos. Lo mismo nosotros preguntamos a tu tarea, ¿verdad? Al hacer la tarea, ¿qué pasa? ¿Verdad? Primero hay, ¿verdad?, obediencia, ¿verdad? Segundo, viene una bendición para ti. Y tercero, aprendemos más cuando hacemos tareas. Porque al hacer tareas, la misma palabra te va llevando a otros versículos y se amplía más, ¿verdad?, el tema que estamos viendo. Ok, vamos a orar para empezar. Amantísimo Padre Celestial, le alabamos y le bendecimos. Le damos a usted toda la gloria y toda la honra, pidiéndote, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que comprendamos por qué pasamos por tribulación, que podamos entender esa profecía que viene para Estados Unidos. Padre, si es posible, pasa de nosotros eso, pero que no se haga nuestra voluntad sino la tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este video se va a llamar La tribulación del cristiano y la tribulación de Estados Unidos. Le puse USA porque muchos dicen Estados Unidos mexicano o Estados Unidos americano. Bueno, para que entiendan que es Estados Unidos de América, ¿sí? Tenemos tres cosas que vamos a ver y aparte la introducción, ¿sí? En la introducción vamos a introducir a Pablo y luego en la primera, la tribulación no puede separar a los cristianos de Dios ni destruirlos. Ahí vamos a ver a Pedro. La segunda, el Señor Jesucristo consolará a los cristianos en medio de ella y los liberará de ella. Vamos a ver a Job y al rey David. Y en la tercera, el resultado final para las personas que hacen el mal. Y aquí vamos a ver la profecía para Estados Unidos. Tu tarea es la siguiente, número 1. ¿Qué es tribulación? Número 2. ¿Por qué nos prueba Dios? Número 3. ¿Por qué Dios permitió la tribulación de Job? Número 4. ¿Qué es el canto del gallo? Número 5. ¿Cuál era el pecado de David? Número 6. ¿Dónde está la verdadera fuerza de la tentación? Número 7. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado de David? Y número 8. ¿Cuál es la profecía para Estados Unidos? Ok, empezamos. La tribulación del cristiano. La tribulación para el cristiano son pruebas y para el impío son juicio. ¿Qué es tribulación? Problemas causados por una fuente interna. ¿Dónde empezaría? Aquí en la mente o en tu corazón. O una fuente externa. ¿Sí? Repito, tribulación son problemas causados por una fuente interna o una externa. Vamos a Hebreos 14:22. ¿Sí? 14:22. Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Sí? Es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿sí?, no nomás dice una, varias, entremos en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ahí se prueba nuestra fe y ahí crece nuestra fe. Ve ahí lo que dice Apocalipsis 2:10. Fíjense lo que dice. Apocalipsis 2:10. Ahí vamos. Dice en la palabra de Dios: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Amén. ¿Sí? Entonces vamos a tener tribulaciones, ¿verdad?, que son pruebas para nosotros, ¿sí?, para probar nuestra fe y para aumentar nuestra fe, ¿sí?, para afirmar nuestro carácter en Él, ¿sí?, para que el fruto del Espíritu de Dios, ¿verdad?, del Espíritu Santo sea manifestado en nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Vaya ahí vamos a ver el ejemplo de Pablo, ¿sí? Esta tribulación, la tribulación puede ser física, mental, económica o espiritual, ¿sí? Y en el caso de Pablo era física y espiritual. Vamos a ver ahí a 2 Corintios 12, versículo, tú lo puedes leer desde el 1 hasta el 9, pero yo nomás te lo voy a leer del 7 al 9. ¿Sí? 12 del 7 al 9 para que sepas de qué estamos hablando, ¿sí? Dice:
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ¿sí? Dios le mostró, muchas cosas le reveló Dios a Pablo. Y si para que no me exaltase, ¿sí? Para que no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Sí? Pablo, Dios lo, si tú, por eso te digo que lo leas desde el número 1, porque Dios lo lleva al tercer cielo. Dios lleva a Pablo al tercer cielo. ¿Sí? Y le muestra muchas cosas allá arriba. Entonces imagínate, ¿verdad? Entonces Dios le pone un aguijón en su carne. ¿Qué era ese aguijón? Que venía y le picaba ¿dónde? En sus ojos. Porque muchos dicen, no sabemos cuál era el aguijón de Pablo, pero sí sabemos, ¿verdad? Lo marca en varias partes aquí del Nuevo Testamento, cuál era el aguijón de Pablo. Y yo te voy a mostrar nada más una cita donde lo dice, ¿sí? Pero lo marca en varias partes. Ok. ¿A causa de qué le venía esta aguijón en su carne? Para que la grandeza de las revelaciones no se exaltase Pablo desmedidamente. ¿Qué es desmedidamente? Que entrara en él vanagloria, altivez, orgullo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Fíjate bien. Él fue al tercer cielo y él es el que escribe más cartas en el Nuevo Testamento que cualquier apóstol. ¿Sí? Él es el que yo creo que recibió más revelación de todos los apóstoles. Y el que fue más golpeado, ¿verdad? Hablando aquí por gente del mundo. El propósito de este piquete era mantener a Pablo, ¿qué? En humildad. ¿Sí? Reconocer que necesitaba todo el tiempo de Dios. Que no era por su fuerza, sino por la fuerza de Dios. La sabiduría de Dios. La aflicción vino inmediatamente a través de un mensajero de Satanás. Un demonio venía y le picaba los ojos. Ve ahí a Gálatas 4:15. ¿Sí? Gálatas 4:15. Fíjense, dice: ¿de dónde pues esa satisfacción que experimentabas? Le está diciendo Pablo a los Gálatas. Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, le dice Pablo a los Gálatas, os hubiera sacado vuestros ojos para dármelos a mí. Ellos sabían que tenía un problema en sus ojos. Ustedes se hubieran sacado los ojos en aquel tiempo cuando les prediqué para dármelos a mí. Para que yo siguiera predicando sin dificultad. ¿Sí? Dios permitió a Satanás atormentar a Pablo para los buenos propósitos de Dios. Dios le dio gracia y fortaleza en medio de esta tribulación. ¿Qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿dónde? En tu debilidad. En mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. No es con tu fuerza ni con mi fuerza. No es con tu habilidad ni con mi habilidad. No es por lo que tú sabes o lo que yo sé, sino por la sabiduría, el amor y la perfección de Él. Vamos a ver, aquí la número 1, la tribulación no puede separar a los cristianos de Dios. ¿Sí? La número 1, ¿sí? Dice, la tribulación no puede separar a los cristianos de Dios ni destruirlos. Vaya ahí a Romanos 8, del 33 al 39. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿Angustia, tribulación, hambre o desnudez? ¿Peligro o cuchillo o tribulación? Nada nos puede separar del amor de Él. Agarrado de Él, nada nos puede separar. Y Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando pasamos por una prueba, Él está con nosotros. No se nos debe de olvidar eso, pero a veces se nos olvida, por eso no pasamos la prueba, de que Él está con nosotros. Y Él tiene un propósito en esa prueba. Pero a veces se nos olvida que Él va con nosotros. Él está junto con nosotros en ese horno de fuego, ¿sí? Y lo hacemos a un lado de Él y es cuando sufrimos la prueba, por no saber el propósito que Él tenía para nosotros en esa prueba. ¿Sí?
Vaya ahí a Juan 16:33. Aquí vamos a ver ahora a Pedro. ¿Sí? Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Sí? Le dice Jesús a sus discípulos. En el mundo tendréis aflicción o tribulación. En el mundo tendréis aflicción o tribulación, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, ¿qué nos está diciendo Juan 16:33? Que en Cristo tenemos paz. ¿Sí? Jesús dijo, yo no he venido a traerles paz como el mundo la da. ¿Sí? La paz que yo os doy es una paz diferente, que aún en medio de la prueba y la tribulación tú te has confiado en Él de que Él va a sacarte de ese problema. ¿Sí? Así como entró ese problema, Él te va a librar de ese problema y vas a salir mejor que como estabas antes. ¿Sí? Con una visión más hacia Él, con una fe más hacia Él, con una credibilidad más hacia Él. Vaya ahí a Lucas 22, del 31 al 34, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Sí? Caray, fíjate bien, está Pedro a un lado de Jesús y dice, Pedro, Satanás le ha pedido a mi padre permiso para que te zarandee, para que te pase por una tribulación. Y luego imagínate la cara de Pedro. ¿Y qué hiciste, Jesús? ¿Qué hiciste? Y luego fíjate lo que le dice Jesús. ¿Sí? Dije, pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él no le dijo, no, padre, que no lo pases por eso. No, él no dijo eso. Sino que en esa prueba que iba a pasar Pedro, en esa zarandeada que le iba a dar Satanás, le dijo, Padre, que no le falte su fe hacia ti. Fortalece su fe, Padre mío. Fíjate. ¿Qué pidió Jesús? Padre, en ese huerto, cuando estaba orando, que sabía que venía su hora, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice que Dios envió ángeles para que lo fortalecieran. Entonces, 22:31 dice que Satanás pide permiso a Dios para zarandear a Pedro, ¿sí? Zarandear, pasarlo por tribulación. 22:32 dice, Jesús le dice, yo he rogado por ti, para que tu fe no te falte, ¿sí? Ve ahí en el 31 al 34 del mismo capítulo 22 de Lucas 22 del 33 al 34, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el 34 le dice Jesús, y él le dijo, ay, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Este gallo no es un gallo, el kikiriki, que canta a las 5 de la mañana porque ya va saliendo el sol o porque va a haber cambio de clima. No, este gallo era un toque de queda de trompeta para cambiar la guardia que había entre los romanos, para que esa guardia se fuera a descansar y entrara la otra. ¿Sí? Ese es el gallo. ¿Sí? Un cambio de guardia, un toque para cambio de guardia. No era un gallo kikiriki. Prosigamos. Vamos al segundo, ¿sí? Al segundo. El Señor Jesucristo consolará a los cristianos en medio de ella y los liberará de ella. Vaya ya de Deuteronomio 4 del 30 al 31. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. No te dejará ni te olvidará, ni se olvidará del pacto que hizo con tus padres. Amén. Segunda de Corintios 1, versículos 3 y 4 dice, como subtítulo allá arriba dice, aflicciones de Pablo, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando tú ves un hermano en aflicción, no es ir a acusarlo, sino ve a consolarlo y ve a hacerle ver, ¿verdad?, la bendita palabra de Dios, ¿sí? Cosa que no hicieron los amigos de Job, ¿sí? Vamos a ver ahí
primeramente bueno, de una vez en el 11, ahí mismo donde estamos, 2 Corintios 1:11, fíjate lo que dice, 1:11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, ¿sí? A veces tú no puedes estar presente con la persona que está afligida, entonces a través de la oración, tú le pides a Dios por esa persona que está afligida, por el problema que está pasando, ¿sí? Una manera de apoyar a aquella persona que está pasando por aflicción es orando por ellos, ¿sí? Sin dudar alguna, cuando tú tengas una prueba, no puedes con ella, llama a tu hermano, que al que le tiene que dar más confianza y dile, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto, ayúdame a orar. No estás tú solo, ¿sí? Ok, vamos a ver al rey David. Y esa historia no la vamos a leer, pero tú la puedes leer en tu casa. Está en 2 de Samuel, capítulo 11. 2 de Samuel, capítulo 11, dice, Rey David es un tipo de cristiano que se aparta de su relación con Dios. Es atribulado en su mente y termina cometiendo pecado, ¿sí? Asesinato y adulterio. David permanece en casa de la guerra. David permanece en su casa durante la guerra que estaba Israel contra los amonitas. Él se queda en casa. Y ahí en la casa, ¿verdad?, no podía dormir esa noche. Y se sube al terrado, a la terraza de ahí de su castillo. Y de ahí empieza a mirar. Y en el patio ve una mujer bañándose. Dice que la deseó en su corazón. Y mandó a buscarla. Pero antes de mandar a buscarla, ¿verdad?, fíjate bien, ¿verdad? Aun cuando la Biblia no lo dice, tuvo que haber sido percibido por aquellos que fueron a buscarla. Y fíjate lo que dice de ella, ¿sí? Fíjate bien, vamos a leer aquí. Dice, David está inquieto, no podía dormir porque no estaba donde Dios quería que estuviera, allá en la guerra, allá en el frente. Ve una mujer que estaba bañándose, que se llama Betsabé. Betsabé actuó indecorosamente. Aunque era tarde, el tiempo en que la mayoría de las personas está dormida, ciertamente ella sabía que su baño era visible desde el terrado del palacio, donde, ¿verdad?, ella podía estar siendo vista desde allá, porque se bañó ahí en ese patio, ¿verdad? Sí sabía que podía estar siendo vista desde allá, aunque dando por hecho que todos estaban dormidos. Ella es parte de este pecado que se cometió. No debemos ser ocasión de pecado para otros, aún en la manera que vestimos. Vaya ya a 1 Timoteo 2:9. Vea cómo nos vestimos en la ropa. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Sí? En la ropa que usamos, ¿sí? Podemos ser, ¿verdad?, ocasión de pecados para otros, ¿sí? El pecado de David no fue ver a Betsabé, fue desear a esa mujer, ¿sí? David tuvo muchas esposas antes de este problema. Ella venía cargando un problema, ¿sí? Dios dijo, 1 para 1. Y ya David había tenido muchas esposas y concubinas. Entonces él ya venía cargando un problema, ¿sí?, de lujuria. Y este pecado ya fue el clímax, hasta donde dijo Dios, hasta aquí llegué, hasta aquí ya no te voy a permitir nada más en cuanto a esto, ¿sí? Y David no se había acercado a Dios, Señor, ayúdame con este pecado de lujuria. No le había pedido que lo ayudara, hasta este momento cuando Dios manda a Natán para que le saque al descubierto su pecado. David tuvo muchas esposas y concubinas, no podían satisfacer su lujuria. Este pecado con Betsabé fue lo que hizo que explotara la ira de Dios hacia él. La verdadera fuerza de la tentación no está en el objeto de la tentación, o sea, en este caso Betsabé, ¿sí? No era la verdadera fuente de la tentación, sino la verdadera fuerza de la tentación está en el corazón y la mente del que está siendo tentado. Entonces, la verdadera fuerza de la tentación está en el corazón y la mente del que está siendo tentado. Fíjate bien, ¿cómo actuó el Josué el soñador? ¿Verdad? Uno de los hijos de Jacob.
Él cuando va aquella mujer, ¿verdad? Esposa de, si mal no recuerdo, Potifar, el egipcio, ¿sí? ¿verdad? Va y se le mete ahí a su cuarto, dijo, pues vamos a tener relaciones. Y él no se detuvo ahí, él no hizo eso, ¿verdad? Él salió huyendo, ¿sí? Y así la tuvo de frente. David la vio de lejos y él la tuvo así de frente desnuda. Y él no cometió pecado, él salió huyendo de ese pecado. Betsabé, su padre, fíjate, Betsabé, su padre era Eliam, uno de los valientes de David, uno de los que iba y combatía con David. Ella era de las clases altas, no era una pobretona, ¿sí? Su abuelo era Ahitofel. Ahitofel era uno de los principales consejeros de David. Ella era esposa de Urías, Eteo, otro de los valientes de David. Él, conociendo aún todo esto, lo pasó por alto y mandó traer a Betsabé a su casa. David comete adulterio con ella. David cometió un adulterio en su corazón desde el terrado. Actuó basado en sus sentimientos, no en su razonamiento. Entonces la trae, comete adulterio con ella, ¿verdad? De esa noche que pasaron juntos, ella queda preñada y le manda a decir a David, ¿sabes qué? Voy a tener un bebé. Entonces él dice, tráiganme a Urías. Viene Urías y le dijo, ve a tu casa para que descanses. Le dijo, y él pensó que sí se había ido. Cuando se levanta, lo ve ahí acostado afuera de la puerta de su cuarto. Le dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No te mandé que fueras con tu esposa? Le dijo, no. Yo cómo voy a estar allá con mi esposa si mi gente, mi pueblo se está matando allá con los amonitas. Entonces esa noche dice que lo invitó a comer, lo puso pedo, ¿verdad? Bien ebrio. Dijo, a ver si se va ahora con su esposa. Pues no se fue, volvió a quedarse ahí. Entonces hizo una carta, dijo, y se la llevas a Joab, ¿sí? Esta carta, sabía que no la iba a abrir. En esa carta iba la sentencia de él. Me lo pones al frente para que lo maten. Y lo hizo así Joab, lo llevó al frente donde estaban los arqueros del enemigo para que lo mataran ahí, y así fue, lo mataron. Joab le manda a decir, ya está cumplido tu mandamiento, ya fue muerto. Entonces él dijo, ya me libré de este problema. Entonces fue así, ya pasó el tiempo de luto, buscó a Betsabé y se casó con ella, ¿verdad? Algunos han de haber dicho, oh, qué rey tan precioso, tan estimado tenemos. Mira, recoge a las viudas, las hace sus esposas para que no queden ahí desamparadas. Pero no, su lujuria, ¿verdad? Estaba tratando también de cubrir su pecado, no era por otra cosa. ¿Sí? Pero hay alguien que sí conocía lo que había pasado, era Dios. Y Dios le dice al profeta Natán, vas y me ves a David. Y aquello que cuenta, ¿verdad? Llega Natán y le dice, había un rey que tenía todo, todas las ovejas, todo lo que decía podía ser de él. Pero había un pobre hombre que tenía una sola oveja. Aquel rey deseó aquella oveja que tenía aquel hombre, se la mandó a quitar y la mató para que comieran todos de ella. Y David se enojó en ese momento y dice, ese hombre debe de morir, ¿dónde está él? Sacó la espada y le dice a Natán, ese hombre eres tú. Se le cayó el semblante a David, de vergüenza. Sabía que había cometido pecado ante Dios, ¿sí? Pero no hizo lo que Saúl. Saúl no fue y se arrepintió. El rey Saúl no fue y se arrepintió de rodillas delante de Dios. Este David no se arrepiente, perdón, ¿sí? Este David va y se arrepiente delante de Dios y le dice, he pecado contra ti, perdóname. El Salmo 32 te habla de todo el sufrimiento que pudo pasar David dentro de sí. Total de que el fruto, el niño que iban a tener Betsabé y David, muere a causa del pecado, ¿verdad? Y tiempo después nace otro niño, ya casados ellos, y viene siendo Salomón, el rey Salomón, ¿sí? Que después se constituyó, pues tú sabes, todo lo que hizo Salomón, ¿verdad? Entonces, ¿qué consecuencias trajo el pecado de David? La primera, un embarazo no deseado, el asesinato de un amigo confiable, un bebé muerto, su hija violada por su hijo. Fíjate bien, Dios le dio a escoger, ¿qué prefieres? ¿Que vengan estas consecuencias sobre tu familia o que mates al bueno? Dijo, no, Señor, mejor es tu misericordia, haz lo que a ti te parece, ¿verdad? Esto lo puedes ver en 2 Samuel 11, ¿verdad? Su hija, ¿verdad? La hija de David fue violada por su propio hijo, ¿sí? Un hijo asesinado
por otro hijo. Una guerra civil dirigida por uno de sus hijos. Un hijo que imita a David en su lujuria y comete adulterio con las concubinas de su padre. Fíjate la consecuencia de ese pecado, ¿sí? Pero ese pecado, ¿verdad? Al ser descubierto por Dios y David pedir perdón por eso, ahí es donde vino, ¿sí?, su salvación en cuanto a la lujuria. Ya no se ve que David vuelva a cometer un tipo de lujuria, un tipo de deseo, ¿sí? Un consejo. Si usted peca secretamente, confiéselo secretamente. No tienes por qué darlo a conocer a todo el público lo que hiciste. Confiésalo secretamente. Arrepiéntete de tu pecado delante de Dios. Pide perdón a Dios por eso. Y los que estuvieron involucrados en ese pecado, pide perdón a ellos. Si tú pecaste públicamente, abiertamente, entonces confiésalo públicamente, abiertamente, ¿sí?, para eliminar los obstáculos de aquellos, ¿verdad?, que te pueden estorbar para seguir adelante en el camino de Dios, ¿sí? Entonces vemos aquí que esta aflicción, esta tribulación que vino a David fue, no, Dios no se la mandó, fue por causa de él mismo, ¿sí?, por desobediencia de él, ¿sí? Y así somos muchos cristianos, desobedecemos a Dios, nos metemos en problemas y después decimos, papá, ¿por qué estoy pasando por esto? Bueno, entonces primero analiza el problema que tienes, la tribulación por la que estás pasando, primero analízala, ¿por qué te vino? Si fue por causa tuya, pídele perdón a Dios. Y si no fue por causa tuya, analízala y dile a mi Padre Dios, ¿cuál es el propósito, Padre mío, que esté pasando yo por esta prueba? Ahora vamos a ver el ejemplo de Job, ¿sí? Fíjate bien, el ejemplo de Job. Vamos allá a Job, capítulo 1, ¿sí?, versículo 1. ¿Sí? Dice, hubo en tierra de Uz. ¿Dónde estaba Uz? Ahí en Arabia Saudita, ¿sí? Un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿sí? Perfecto y recto, apartado del mal y sobre todo temeroso de Dios. Ok, fíjate bien, ¿eh? Sigamos. Y le nacieron 7 hijos y 7 hijas, pero vayas hasta el 6, ¿sí? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Primeramente aquí, los hijos de Dios. Aquí, esta es una palabra incorrecta, aquí en la Reina Valera no se dice hijos de Dios, ¿verdad? Esta es una corte celestial de ángeles. Dios nunca le ha dicho a los ángeles hijos. Vaya ahí a Hebreos 1:5, fíjense lo que dice. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez? Yo sea el padre y él me sea mi hijo. ¿Sí? Dice, ¿a cuál de los ángeles le dijo? Nunca jamás les dijo hijos. Entonces aquí está una mal traducción en esta parte. No, aquí no dice hijos de Dios. Está la corte celestial. Los ángeles ahí presentes, ¿sí? ¿Verdad? Hay jerarquías allá arriba en el cielo, como el Satanás tiene sus jerarquías, principados, potestades, ¿verdad? Y huestes de las tinieblas, ¿verdad? Entonces allá arriba hay jerarquías y no todas se presentaron delante de Dios, a ver. Y le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? De merodear la tierra, ¿verdad? Le dice Satanás. Vaya ahí a versículos 7 y 8. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, Jehová dijo, de rodar la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay como él en la tierra varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjate cómo se expresa Dios de ese personaje Job, de su hijo. ¿No has considerado a mi siervo Job? Varón recto y perfecto delante de mí, temeroso de mí, amaroso de mí. Dios, fíjate bien, Dios está expresando ante una corte celestial, ¿verdad? Ya dijimos que los hijos de Dios no son ángeles, perdón, hijos de Dios. Nosotros somos los hijos de Dios, aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Entonces aquí está una corte celestial. Aquí se va a llevar a cabo un juicio. Mira, te lo voy a mostrar. Dios está expresando ante una corte celestial, ante Satanás, la integridad de Job, el temor de Job hacia Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aquí se va a realizar un juicio donde está el juez. ¿El juez quién es? Dios. Está el jurado. ¿Quién es el jurado? La corte celestial.
Está el acusador, ¿quién es? Satanás. Y está el acusado, ¿quién? Job. ¿Sí? Pero Job no está presente. Job está en la tierra. El acusado está en la tierra, pero el juicio se está llevando ¿dónde? En el cielo. ¿Sí? Dios va a mostrar con evidencia cómo es Satanás ante la corte celestial. ¿Sí? Fíjate bien, Dios va a mostrar ante la corte celestial y ante toda la creación, ¿sí?, las cualidades de Satanás. Juan de 10 dice que el diablo vino ¿para qué? Matar, robar y destruir. Y aquí lo va a comprobar mi Padre Dios. ¿Sí? Fíjate bien, vaya ahí a Job 16, 19 para que vea que se está llevando a cabo un juicio. ¿Sí? Job 16, 19 dice: mas he aquí que en los cielos está mi testigo. ¿Quién? Dice Job, en los cielos está mi testigo, que es Dios. Y mi testimonio en las alturas. ¿Sí? Se está llevando a cabo un juicio. Lo está viendo Job, ¿verdad? Pero él está aquí en la tierra y el juicio está llevando en el cielo. ¿Sí? Pero Job no sabe que está pasando eso en el cielo. ¿Sí? Pero él siente en su corazón que está llevando a cabo eso. ¿Sí? Vaya ahí a 1 de Juan 2, del 1 al 3. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Sí? Si lo amamos y decimos que lo conocemos, guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, son para beneficio de nosotros. Marcan la ley moral de Dios. ¿Sí? Este juicio se realiza, ¿dónde pues dijimos? En el cielo. La corte celestial sabe lo que está pasando con Job. ¿Quién es la corte celestial? Los ángeles que están ahí presentes delante de Dios, entre ellos Satanás. Pero Job no sabe por qué está pasando por esta tribulación. Dios, fíjate bien, Dios no podía escoger a cualquier persona. ¿Sí? Porque sabía que no iba a pasar cualquier persona esta prueba. Dios escoge a una persona, ¿sí? Escogió a un íntegro de corazón, que amaba a Dios de verdad y a su prójimo, y que era recto y perfecto en todos sus caminos. Una persona que exaltaba el nombre de Dios en las buenas y en las malas, para mostrar a los ángeles y a la nación de Uz y a nosotros que sí se puede ser perfecto y recto delante de Dios. Cuando todas las cosas van bien o cuando pasamos por las pruebas o tribulaciones. Y sobre todo, Dios quería mostrar su propósito divino, su plan de redención, su salvación a la nación de Uz, ¿sí? Y la crueldad, la tiranía de Satanás ante toda la creación. En Job 29, capítulo 29, 30 y 31, podemos ver cómo era Job. ¿Tú quieres ver cómo era Job? Antes de que pasara todo esto, ver capítulo 29, 30 y 31 completos. ¿Cómo era Job? Recto y perfecto, temeroso de Dios. Perfecto, ¿verdad? Que ayudaba a los huérfanos y a las viudas. Vaya ahí a Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Sí? Aquí está Santiago hablando, un apóstol, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Alguno quiere ser religioso? Entonces ve por las huérfanas y las viudas, o ayúdalas. No las dejes morir ahí sin trabajo, en la soledad. Ayúdalas, llévales palabra de consuelo, llévales, ¿verdad?, lo que ellas necesitan. A lo mejor necesitan dinero, a lo mejor necesitan papel de baño, a lo mejor necesitan comida, qué sé yo. Al huérfano, acógelo, dale cobija, dale techo, dale alimento, ¿sí? Ok, vaya ahí a Job 1, ahora procedemos Job 1, 9 y 10, dice: respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Le dice, pues le tienes un vallado, le dice Satanás a Dios. No podemos llegar a él, tienes un vallado, una cerca de protección. Cuando tú vienes a ser hijo de Dios, nosotros tenemos una cerca de protección alrededor nuestro.
Y esa cerca de protección, ese vallado, solamente se puede quitar de dos maneras. ¿Sí? La primera, fíjate bien, ¿sí? El muro de protección que Dios pone en sus hijos se puede abrir de dos maneras. La primera, cuando usted abre la puerta, como el rey David, cuando tú abres la puerta al pecado, ahí entra Satanás, y ya tú mismo le abriste la puerta, entonces quitaste parte del vallado. ¿Sí? El segundo, cuando Dios lo permite, como en este caso, Dios le permite a Satanás que vaya, ¿sí?, y pruebe a Job. ¿Sí? No hay otra manera de abrir ese vallado. La única dos maneras es que tú mismo le abras la puerta o que Dios lo permita. Vaya ahí a Job 1, del 11 al 12, dice, que le dice Satanás, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Fíjate bien, ¿eh? Toda la maldad de Satanás iba a estar expuesta a los ojos de toda la creación, ante todos los ángeles, ante la humanidad, ante el cielo y la tierra. ¿Sí? Job 1.13, vaya ahí ahora Job 1.13, porque ya vimos, ¿verdad? Todo lo que lo que Satanás hace, le destruye su casa, le mata su ganado, mata a sus hijos, le destruye la casa de los hijos. Bueno, tantas cosas que hizo, ¿sí? Nomás quedaron con vida su esposa y él, ¿sí? Bueno, pero ahora vaya ahí a Job 1, versículo 13. Fíjate bien, ¿verdad? Un día aconteció que sus hijos y hijas comían y vivían bien en casa. Bueno, aquí empieza toda la tragedia, ¿sí? Hasta el 23, ¿sí? Dice, ahí vea lo último, en el versículo Job 1.22 dice, aún con todas las calamidades que le vinieron a Job, dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Sí? Fíjense bien, la integridad de Job. En todo esto no pecó Job, aun cuando vio la muerte de sus hijos, la destrucción de sus casas, de su ganado, de todo eso. Dice, en todo esto no pecó Job, ni aún le atribuyó esto a Dios. ¿Sí? Vaya ahí a Job 2, capítulo 1. Job 2, versículo 1 y 2, dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios, otra vez, no son los hijos de Dios, son la corte celestial, ángeles, ¿sí? Aconteció que otro día vinieron los ángeles de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, el colado, el acusador, y se metió, ¿sí? Vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová, y dijo, Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Aún cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Fíjate bien, Dios le permite que aún le ponga una enfermedad al cuerpo de Job, pero dijo, pero no contra su vida. Dios permite, pero Dios le pone su límite. Por eso Dios dice, Dios no pone una prueba mayor que la que no podamos soportar. El problema de nosotros está en que viene la prueba, la calamidad a nuestra vida, y en lugar de acercarnos a Dios y poner en petición ese problema, nos alejamos de Él y le presentamos el problema. Venimos y nos quejamos delante de Él, pero nunca pedimos. Hay que acercarnos al trono de su gracia pidiendo. Pedid y recibiréis. Tocad y se abriréis. ¿Sí? Prosigamos. Dios lo permitió. Dios lo permitió, pero también puso límites. No le quites la vida. En Job 2, del 7 al 37,
hasta el capítulo 24, vemos todas las consecuencias. ¿Qué le puso? Fíjate bien, llagas en la piel, llagas, ¿qué le puso Satanás al cuerpo de Job? Llagas en la piel, desde los pies hasta la cabeza. Y los amigos que supuestamente venían a ayudarlo, terminan acusándolo de que es un pecador, que por eso le vino ese mal. Job no peca y no culpa a Dios, pero dice muchas incoherencias. En ese ya malestar que tiene en su cuerpo y eso, dice muchas incoherencias, cosas sin sabiduría, ¿sí? Pero aún con eso no peca delante de Dios, ¿sí? Sí dice incoherencias, sin sabiduría, pero no peca delante de Dios. Fíjate bien, Fíjate bien, Esto lo podemos comprobar en Job 38. Vaya ya al capítulo 38, donde aparece ya en escena Dios, el juez. Job 38 del 1 al 3 dice, como tu subtítulo dice ahí, Jehová convence a Job de su ignorancia. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, fíjate bien cómo se le presenta a Dios a Job y a los que estaban ahí en un torbellino. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Le está diciendo a Job. Ahora ciñe como varón tus lomos. ¿Qué es esta? Ponte la armadura de Dios, ¿sí? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y viene una serie de preguntas, no sé cuántas, ¿verdad? Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? ¿Tú sabes cómo está sostenida? Le empieza a preguntar muchísimas preguntas, ¿verdad? Vaya ahora, cuando contesta Job, hasta el capítulo 40, del versículo del 3 al 5, dice, entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. Fíjate, se da cuenta Job, ¿verdad?, de que había dicho muchas incoherencias. Y dice, fíjate bien, he aquí que yo soy vil. Bendito sea Dios. ¿Qué te responderé?, le dijo Job a Dios. Mi mano pongo sobre mi boca. Me imagino que hizo esto Job, puso la mano sobre la boca. Mi mano pongo sobre mi boca, ¿verdad? Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. ¿Sí? Fíjate bien, ¿verdad? ¿Cómo podemos contender contra el omnipotente? Él todo lo ve desde arriba, Él sabe lo que está haciendo. Mejor preguntémoslo, Padre, ¿cómo salgo de esta prueba? Ayúdame, fortalece mi fe. Y dime cuál es el propósito de esta prueba. Vaya ya a Job 40, del 6 al 7. Dice, respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos. Le vuelve a decir, ponte la armadura, ¿verdad? Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Vaya ya Job 42, del 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo, porque otra vez ahí en el 41 le das otra vez un resto de preguntas, mi Padre Dios a Job, ¿verdad? Y en el 42 dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios puede leer nuestro pensamiento. El que no puede leer tu pensamiento, ni mi pensamiento, es Satanás. Él no puede leer tu pensamiento, al menos que tú lo expreses, ¿sí? Pero Dios sí puede leer lo que hay aquí o aquí, ¿sí?, en tu conciencia y en tu mente. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía. Sí, ok, reconozco que dije incoherencias. Le dice Job a mi Padre Dios, ¿sí? Yo hablaba lo que no entendía, reconozco que dije incoherencias, sin sabiduría, ¿sí? Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, le dice Job a Dios, mas ahora mis ojos te ven. Dice, por tanto me aborrezco
y me arrepiento en polvo y en ceniza. Le dice Job a Dios. Fíjate bien, después de todo lo que dijo Job, ¿verdad? Que no pecó, ¿verdad? Pero dijo muchas incoherencias. Dijo, me arrepiento. Pidió perdón a Dios, me arrepiento, Padre, de lo que dijo, perdóname. Y Dios lo perdona, lo restaura y le dice a los amigos que habían venido para que supuestamente lo ayudaran, ¿verdad? Les dice, ¿verdad? Vayan y tráiganme 7 becerros, 7 corderos para matarlos y ofrecer que Job ofrezca holocausto para yo perdonarlos a ustedes. Pues van aquellos amigos, ¿verdad? Que se decían amigos, ¿verdad? Y amigos que no eran tan amigos, ¿verdad? El amigo está para consolarte, para ayudarte, ¿sí? Para darte buen consejo, no para apuntarte con el dedo y recriminarte. Un amigo que te pone una condición no es un amigo. Un amigo es aquel que te da consejo y está para ayudarte, ¿sí? No para condicionarte. Te hace ver lo que es bueno, lo que es malo, ¿sí? Para eso son los amigos. Yo he tenido amigos que en verdad me han fallado, pero feo. Algunos de ellos me dejaron hasta endeudado. Aún yo no conocía esa parte donde dice no salgas por fiador de nadie. Cuando ya lo le dije, sí, sonso de mí. Nunca había haber salido por fiador de este, ¿verdad? Pero qué bonito también dice Dios, qué bueno es tener amigos, esos amigos que te pueden aconsejar, que te pueden ayudar, que te pueden levantar, que te pueden fortalecer en tu fe para que sigas creyendo en el único Salvador, el Señor Jesucristo. Esos son los verdaderos amigos. Aún aquellos amigos que te dije, los perdoné, les hice ver su error, porque yo sí era un buen amigo. Entonces, si tú eres un buen amigo, aun cuando te hagan puesto, ¿verdad?, que te quieran imponer, pero como tú eres un buen amigo, tú hazle ver a tu amigo no por imposición, sino tu amistad. Por amor a esa amistad, tenemos que hacerle ver a nuestros amigos, ¿verdad?, el error que pueden estar ellos o el error en que podemos estar nosotros. ¿Sí? Ok. Entonces vaya ahí a Job 12 al 17. Entonces le voy a pedir a mi hermana que lo lea. Job 42, del 12 al 17, por favor. Es el último capítulo de la Biblia. Es el último que, bueno, permítame, lo leo yo. Job 42, del 12 al 17. Dice: Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. ¿Sí? ¿Cuántas tenía antes? Pues 7,000, ¿verdad? 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Japuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de vida. Fíjate la bendición que trajo Dios. Y sobre todo, ¿verdad?, Job, ¿verdad?, fíjate bien la conclusión. Toda la creación pudo ver la maldad de Satanás. Y cristianos que amamos a Dios, no por interés, sino por amor a Él, como el siervo Job. Ahora vamos a ver el último de lo que tenemos ahí anotado en el pizarrón, ¿sí?
que es el último, el número 3. El resultado, ¿sí? El resultado final para las personas que hacen el mal. Vaya ahí a Romanos 2, del 8 al 9. El resultado final para las personas que hacen mal. ¿Sí? Romanos 2, del 8 al 9. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Fíjate bien, viene un final de esta era, antes de pasar al milenio, ¿sí? Que se llama la guerra de Armagedón, ¿verdad? Que muchos dicen que es la tercera guerra mundial, ¿no? Y reunió a todos los países, ¿verdad? En el valle de Armagedón, ¿sí? Allá en Israel, todas las naciones estaban ahí. En contra de Israel, ¿sí? Y ahí desciende Dios, el pueblo de Israel empieza a clamar a Dios, ahí desciende Dios con sus ángeles y su iglesia, la iglesia de él, y todos los que fueron ahí con la pura palabra de Dios cayeron fulminados, muertos. Así que no se desata una guerra así tan catastrófica de misiles y eso, no, ¿verdad? Ahí no, ¿verdad? Ahí no. Pero ya hemos visto que en el cuarto sello, ¿verdad? Sí se desata, ¿verdad? Allá cuando está antes de entrar el anticristo en acción, ¿verdad? Tú puedes ver el libro de Apocalipsis que subimos en videos, pues analízalo, verlo y verás que sí. Ok, pero aquí en Daniel 12:1, fíjate lo que dice. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es? Miguel, si es un ángel. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, ¿sí? ¿Sí? Miguel se levanta, ¿sí? Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, ¿sí? Dios le está diciendo, ¿verdad? A Daniel, ¿verdad? A través del ángel, ¿verdad? Que en aquel tiempo se iba a levantar Miguel y iba a libertar a su pueblo de Israel, pero también va a libertar a aquella iglesia que no fue levantada en el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Aquellos que estaban con un pie adentro y un pie afuera, un pie en el mundo y un pie en la iglesia, ¿verdad? Pero ya en la tribulación creen, ¿verdad? De que todo lo que se había dicho era verdad, ¿verdad? Y empiezan a oír la predicación de los 144,000 judíos, ¿sí? Los dos predicadores que van a estar en Israel predicando, ¿sí? Y todos aquellos que habían oído la palabra pero nunca se afianzaron, reciben al Señor Jesucristo y no se dejan marcar por la bestia, ¿verdad? Ahí también, ¿verdad? Viene a libertar a ellos, ¿sí? Vaya ahí a Mateo 24. Mateo 24, ¿sí? Mateo 24, 21 dice, fíjate bien lo que dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Esta tribulación que viene sobre el mundo entero, dice, no ha habido desde el principio ni la habrá, ¿sí? Una tribulación grandísima, ¿sí? Fíjate, nomás lee ahí lo que le va a pasar a Israel, ¿verdad? Una tercera parte va a salir huyendo, la otra parte que quedó ahí, la mitad va a ser destruida, la otra no, ¿sí? Bueno, mujeres violadas, quemadas sus casas, sus tierras, bueno, imagínate todo alrededor del mundo, va a estar feísimo. Si ahorita decimos que está feo el asunto, con todos los que han muerto en esta pandemia, en aquel tiempo, cuando venga la gran tribulación, va a estar peor, ¿sí? Ok, fíjate bien, quiero hablarles de la tribulación que pasará Estados Unidos. Pronunciada, fíjate bien, esta tribulación que es pronunciada por sus líderes. Está próxima a suceder, ¿sí? No tenemos la fecha, pero está próxima a suceder, ¿sí? Esta sí es una profecía para Estados Unidos. No es esa que algunos predicadores han dicho que Apocalipsis 17 o Apocalipsis 18 es Estados Unidos, no es cierto. Apocalipsis 17 es la gran ramera, la iglesia católica y las ramerillas, ¿sí? Y Apocalipsis 12, ¿verdad? Está hablando de lo que se viene hacia Israel, ¿sí? Ok. Vamos a ver, fíjate bien, ¿eh? La tribulación de la nación de Estados Unidos, USA.
El 12 de septiembre del 2001, el líder del Senado en el Capitolio proclamó esta profecía. Un día después del atentado. ¿Cuándo fue el atentado de las Torres Gemelas? 11 de septiembre del 2001. Y este discurso que va a decir este senador, el líder de ese Senado, lo dice el 12 de septiembre, un día después, 12 de septiembre del 2001, ¿verdad? Un día después del atentado a las Torres Gemelas y al Pentágono, ¿sí? Y al Pentágono. Un discurso que parecía traer consuelo a la nación, estaba proclamando una profecía que anuncia el futuro de Estados Unidos. Un discurso que en lugar de ser consuelo, es un desafío y altivez de la nación de Estados Unidos. Un discurso que en lugar de traer arrepentimiento y humillación hacia Dios, trae juicio y condenación a la nación de Estados Unidos. El 11 de septiembre del 2001 éramos víctimas del terrorismo en USA, en Estados Unidos. Terroristas miembros de la organización islámica Al-Qaeda secuestraron 4 aviones comerciales y lograron impactar en 3 de sus objetivos, 2 en las Torres Gemelas de Nueva York y 1 en el Pentágono. Este tuvo un fuerte impacto en el Wall Street, o sea, la bolsa de valores, la economía de Estados Unidos, y parecía que había habido un fuerte impacto en la gente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las iglesias se empezaron a abarrotar, se empezaron a llenar, ¿sí? Querían una respuesta. Las iglesias estaban abarrotadas, preguntaban, querían saber por qué Dios había permitido esto. ¿Dónde estaba Dios en este momento? ¿Por qué no detuvo el ataque? Annie Graham, hija de Billy Graham, ¿sí? Annie Graham, hija de Billy Graham, fíjate bien, dio una respuesta, yo creo que contundente, muy buena respuesta, llena, ¿verdad?, de sabiduría del Espíritu de Dios, da esta respuesta. Fíjate lo que dice ella. Dios está más conmovido por todo esto sucedido. Le hemos dicho a Dios, fíjate bien, primero dice, Dios está más conmovido por todo esto que sucedió que nosotros, ¿sí? Ahora dices tú, ¿dónde estaba Dios? Fíjate lo que hemos hecho nosotros. Le hemos dicho a Dios, salga de nuestras escuelas, que salga de nuestro gobierno, que salga de nuestras vidas. ¿Cómo le pedimos protección si lo hemos echado? Lo hemos dicho, aléjate. La señora Murray, que más tarde fue asesinada, dijo, no queremos la oración en nuestras escuelas, y nosotros dijimos, está bien. Después alguien dijo que no se leyera la Biblia en las escuelas, y dijimos, está bien. El doctor Benjamin Spott dijo que no debemos usar la vara con nuestros hijos, porque podíamos afectar su autoestima, aunque la palabra de Dios te dice que uses la vara en el niño para que sepa entender lo que es bueno y lo que es malo, pero que a veces que hacen algunos padres o algunas madres, que cuando el niño hace lo malo, en lugar de darles con la varita en sus nalguitas, ¿verdad? ¿Qué hacen? Se ríen. Ay, mira lo que hace mi hijo. En lugar de haberlo corregido en ese momento para que sepa lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? ¿Verdad? El hijo del doctor Spott, fíjate bien qué pasó, se suicidó, terminó suicidándose. No le estamos enseñando a nuestros hijos la diferencia entre lo bueno y lo malo. Fíjate bien, la gente cuando ve algo en el internet, como un chiste o un meme, inmediatamente se lo pasa a sus amigos, ahí te va o a sus compañeros, qué sé yo. Pero cuando ve un versículo de la Biblia, duda si debe de compartirlo o no. ¿Sí? Fíjate, el discurso que proclamó el líder del Senado estuvo basado en la profecía de Isaías 9:10. Vamos a leer Isaías 9:10. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Padre. Isaías 9, versículo 10. Fíjate bien, como subtítulo en el 8 dice, la ira de Jehová contra Israel. Fíjate bien, la ira de Jehová contra Israel.
Pero de aquí saca el discurso de este hombre, ¿verdad? Y no nomás él, ahorita te voy a decir quién más la usó. Los ladrillos, Isaías 9 dice, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, que vienen siendo sicomoros, árboles, pero en su lugar pondremos cedros. ¿Sí? Esa es la profecía, como empieza su discurso este hombre en el Senado. Un día después de las torres caídas, ¿sí? 12 de septiembre, ahí en el Senado, ahí en el Capitolio, ¿sí? Su discurso empieza así. Hoy, un mensaje en la Escritura dado ahora y que habla a Estados Unidos. Así dice este líder, y que habla a Estados Unidos. El mensaje es una palabra profética de advertencia enviada a una nación que antes conocía a Dios y señalado para ser entregado y pronunciado en este momento en particular, el momento en que una nación está en peligro de juicio. Fíjate bien, Y ahora empieza con la profecía. Los ladrillos han caído, pero reconstruiremos con piedra labrada. Las higueras han sido derribadas, pero los sustituiremos por cedros. Eso es lo que nosotros haremos. Fíjate bien, Esta misma profecía fue proclamada tiempo después y cumplida, ¿verdad?, por el alcalde de Nueva York. Y la misma profecía fue dicha en un discurso por el gobernador de Nueva York. Este mismo versículo lo usó. ¿Sí? La piedra fue, fíjate bien, esa piedra, para volver a reconstruir esas torres, ¿sí?, fue puesta en la zona cero. La zona cero es donde fue destruido las torres gemelas. Ahí pusieron una piedra grandísima, como piedra angular, para volver a reconstruir supuestamente las torres y hacerlas más potentes, ¿verdad?, de piedra labrada, ¿sí? Y el árbol, ese árbol que fue caído, donde estaban las torres gemelas, a un costado había un lote baldío. Ahí estaba un árbol donde fue y cayó un pedazo de ladrillo y le hizo daño a ese árbol. Ahí vieron y quitaron ese y pusieron un árbol, ¿verdad?, que fue regalado por una persona particular, no se dice el nombre, ¿sí? Y fue plantado 3 años después de que sucedió el atentado de las Torres Gemelas. Fue plantado. Ahí se cumplió tanto la piedra como lo del árbol, parte de esta profecía. ¿Sí? Prosigamos. Fíjate bien, esta profecía no fue dicha por la gente, fue dicha por los líderes de la nación de Estados Unidos. La agarraron para sí y se la adjudicaron a Estados Unidos. Ellos no vieron versículos antes y versículos después que no estaba hablando de consuelo para Israel. Los ladrillos han caído, pero levantaremos con piedra. Los sicomoros han caído, pero ahora vamos a poner cedros. Si tú lees arriba y abajo, estaba hablando que venía destrucción para Israel. ¿Sí? El 11 de septiembre del 2004, esta misma profecía fue proclamada por el candidato a la vicepresidencia, por John Edwards, en Washington, D.C. Fíjate bien, el 11 de septiembre del 2004, esta misma profecía fue proclamada por el candidato de la vicepresidencia, John Edwards, en Washington, D.C. Fíjate bien. Lo dijo el líder del Senado un día después del atentado a la Torre Gemela. Lo dijo el alcalde y el gobernador de Nueva York unos días después, unos años después. Y luego en el 2004 viene el candidato a la vicepresidencia por parte de los demócratas, John Edwards, y dice esta misma profecía. Fíjate bien cómo empieza su discurso. Hoy en este día de recordatorio y lamento tenemos la palabra del Señor. Y cita Isaías 9:10. Te lo vuelvo a leer. Dice: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cobrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Esa misma profecía la vuelve a decir él. ¿Pudieras tú decir, o yo, coincidencia, que tanto el líder del Senado, como el alcalde de Nueva York, como el gobernador de Nueva York, y ahora este vicepresidente a la candidatura por la vicepresidencia, John Edwards, hayan dicho la misma profecía? Fíjate bien. Dios no solamente habló a través de... Dios no solamente habla a través o habló a través de los profetas, sino también usa líderes aún inconversos para pronunciar su decreto. Repito, Dios no solamente habló a través de los profetas,
o habla a través de, o habló a través de ellos, sino también usa líderes inconversos para promover su decreto. Fíjate bien. Caifás. ¿Quién era Caifás? Sumo sacerdote en aquel tiempo de Jesús. E inspira a Caifás para que anuncie la muerte de Jesús. Fíjate cómo lo anuncia Caifás. Dios inspiró a Caifás, el sumo sacerdote, para anunciar la muerte del Señor. Es necesario que un hombre muera por el bien de la nación. Eso es lo que dijo Caifás. Después usó un profeta falso y malo como Balaam para proclamar bendición a Israel, aun cuando él quería proclamar bendición a Israel, porque le iban a pagar un buen dinero los adversarios que iban en contra de Israel. Y lo usó para probar a Israel. Lo hace que cometa mejor pecado con las hijas de aquellos que no eran israelitas, para que cometan a pecado, y así que Dios quitara ese vallado de protección a Israel, ya que ellos pudieran entrar, ¿verdad?, y golpear en la guerra a los israelitas, ¿sí? Entonces, es inminente del juicio que viene sobre Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cuándo pasó esto con Israel? 2500 años aproximadamente atrás, ¿sí? Sucedió eso. Vinieron los asirios, llegaron con Israel, ya habían tumbado una vez parte de su barda, de sus ladrillos, ¿verdad? Se fueron, Dios les estaba persiguiendo, ¿verdad? Y ellos, en lugar de humillarse delante de Dios, dijeron, no, si nos tumbaron los ladrillos, ahora vamos a lanzar con piedras. Y se fueron a las montañas a sacar piedras para querer edificar lo que habían tumbado los asirios. Nunca se humillaron delante de Dios. Entonces, Dios, que manda a los asirios, ¿verdad? Y esas 10 naciones de Israel son exiliadas ¿hacia dónde? Hacia Siria, hacia lo que era Nínive, ¿sí? A lo que es hoy parte de Babilonia, ahí en Mosul. Ya nomás quedan las ruinas ahí en Mosul, ahí en Irak. Esas ruinas de Nínive, que era antes Asiria, ¿sí? Y parte de eso. Allá son exiliados los israelitas y son esparcidos. Ahí es donde dicen que ya no saben dónde quedaron esas 10 naciones, de esas 10 tribus de Israel. Pero Dios, te lo vuelvo a recalcar, Dios sí sabe dónde están, y varios de ellos se han vuelto ya a Israel. De hecho, ya, ahorita ya el número ya está completo de ellos. Ya saben cuál es de cada tribu, ¿sí? Para levantar 12,000 de cada tribu para la última predicación en Israel. Dios levantó al principio 12 apóstoles judíos para que de ahí saliera toda la palabra a todo el mundo. Ahora Dios va a levantar 144,000 judíos para que de ahí salga toda la predicación a todo el mundo, ¿verdad? Para el tiempo final, ¿sí? Entonces, esa misma profecía que fue para Israel, los líderes la proclaman para Estados Unidos. Esa es la profecía que viene para Estados Unidos, que está próxima a cumplirse. Viene una devastación para Estados Unidos. No sabemos de qué magnitud, ¿verdad? Pero Estados Unidos ya no va a tener, ¿verdad?, lo que tenía en este momento, ese poder. No lo va a tener, ¿sí? Estados Unidos va a ser devastado, va a ser destruido. No sabemos de qué calamidad va a ser esto. El anticristo va a entrar. Estados Unidos no lo va a poder detener. El anticristo entra sumiso. Acuérdate que viene Apocalipsis 17, dice, y vi a la ramera. ¿Quién? La Iglesia Católica, ¿sí? Madre de las ramerías, de todos aquellos que se han apartado de la verdad de Dios, de su palabra, ¿sí? Porque no nomás es la Iglesia Católica, tenemos a los testigos de Jehová, tenemos a los mormones, tenemos tantos aquellos cristianos que dicen ser cristianos y no lo son, que no viven su palabra. Entonces, ¿sí? El anticristo empieza con un tratado de paz. ¿Entre quién? Entre los judíos y árabes, ¿sí? Un tratado de paz, ¿sí? Aquí empieza. Pero él viene sumiso. Apocalipsis 17 dice, la ramera viene sentada sobre una bestia. ¿La bestia quién es? El anticristo. ¿La ramera quién es? El catolicismo. El catolicismo agarra un poder tremendo. Dentro de poco vas a ver el catolicismo, el papado, con un poder tremendo, ¿verdad? Queriendo pisotear al cristiano. Va a haber una presión tremenda sobre el cristiano, ¿sí? ¿Verdad? Va a tomar un poder tremendo, ¿verdad? El catolicismo, ¿sí? ¿Verdad? Y este hombre, el anticristo, lo va a apoyar, viene sumiso. La última semana de 7 años, ¿sí? A la mitad de la semana se rompe el pacto, y este hombre, el anticristo, deshace la Iglesia Católica. Dice, de ninguna religión, no quiere ninguna religión, él nomás quiere el dinero, ¿verdad? Su Dios es el rey Mamón, el Dios del dinero, no ninguna religión. Destruye la Iglesia Católica con 10 países, ¿verdad? ¿Sí? 5 fuertes, ¿verdad? Ya hemos dicho que es
Alemania, España, Italia, Francia, ¿verdad? ¿Sí? Y 5 débiles, ¿verdad? Que entre ellos puede estar Arabia Saudita, ¿sí? 5 fuertes y 5 débiles se unen, ¿verdad? A los pies del anticristo. El anticristo les ordena y van y destruyen la iglesia católica, ¿sí? Y aquí empieza el reinado de ¿quién? Los últimos 3 años y medio, porque nomás se le da 3 años y medio para gobernar al anticristo. Pero el anticristo empieza a mover todo desde la última semana de 7 años. Desde acá empieza a mover todo el anticristo y empieza con un tratado de paz. Pero para que este hombre aparezca, ya hemos visto que la iglesia de Cristo se va en ese arrebatamiento que la mayoría ya no lo cree. Pero ese suceso viene. La iglesia de Cristo nos vamos. Si no lo crees, ¿verdad? O te hace falta más información, ve ese video que subimos de la iglesia de Cristo. Ahí en el video, la iglesia de Filadelfia. Ahí pusimos todos los detalles, ¿verdad? ¿Y qué tipo de esposa se va a llevar él? Ve también las bodas del Cordero. Ve esos 2 videos que subimos en el Apocalipsis. La iglesia de Filadelfia y la esposa del Cordero. ¿Sí? Ese suceso viene antes de que ese hombre haga ese tratado. Ese hombre ya está en este mundo y ya está. Pero antes de que empiece su función, la iglesia de Cristo se va. ¿Sí? Y él empieza su función. Y ahí es cuando Dios levanta ese pueblo de 144,000 judíos. 2 testigos que van a estar profetizando en Israel por 3 años y medio. ¿Sí? Y todos aquellos que no creyeron en el arrebatamiento de la iglesia de Cristo y tuvieron un pie dentro del mundo y un pie dentro de la iglesia, aquí se quedaron. Pero en ese tiempo Dios los vuelve a agarrar y ellos se confirman y no se dejan marcar por la bestia. Dios te en su misericordia les da otra oportunidad. ¿Sí? Entonces, es inminente del juicio que viene sobre Estados Unidos. En lugar de humillarnos a Él, creció nuestra altivez y orgullo hacia Él. 2 semanas, llenan las iglesias, preguntándole a Dios, ¿por qué se pasó esto? Annie Graham, ¿verdad? Hija de Billy Graham, ¿verdad? Ella da el discurso que ya les di. Hemos hecho a Dios a un lado y todavía preguntamos por qué Dios permitió esto, si lo hemos hecho a un lado, ¿sí? Dios quitó el vallado. 11 de septiembre de 2001, Dios quita el vallado, la protección de Estados Unidos, ¿sí? Advertencia, ¿sí? La profecía empieza a cumplir, se pone la piedra ahí en ese lugar donde las Torres Gemelas, se siembra el árbol, ¿sí? ¿Verdad? Los líderes empiezan a proclamar, ¿verdad? La promesa y la profecía que se había dado para Isaías la empiezan a agarrar para Estados Unidos, ¿verdad? Dios sigue tratando con Estados Unidos en este tiempo, aún con la pandemia. Vino otra advertencia con la pandemia y no quisimos entender, seguimos en lo mismo, ¿sí? Con orgullo, con vanidad. Esta pandemia que está ahorita fue otro llamado de atención para Estados Unidos y el mundo entero. Pero en lugar de arrodillarnos y poner nuestra confianza en Dios, la pusimos ¿dónde? En una vacuna. Ahí pusimos nuestra confianza. En lugar de arrodillarnos y pedirle perdón a Dios, ¿sí? No, ya viene la vacuna, ya está hecha, qué padre. Para poder seguir haciendo lo que queramos. La tribulación de destrucción, juicio para Estados Unidos está cerca. ¿Cuándo será su devastación? ¿Cuánto será su alcance? No lo sabemos, pero está cerca. El propósito de Dios es que volvamos nuestra mirada a Él, al único que puede asegurarnos vida eterna, al único que nos puede llevar a un mundo lleno de paz y de amor, a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la profecía realmente de Estados Unidos. No es nada del Apocalipsis. Ahí no está Estados Unidos. Esta profecía de Estados Unidos, desgraciadamente, y te digo desgraciadamente, primero porque esta nación no ha querido entender, segundo porque estamos viviendo dentro de esta nación, hay pesar, porque esta nación la amo, me abrió sus puertas, aquí nacieron, aquí están mis hijos, mis nietos, nuera, yerno, consuegros, amigos, hermanos en Cristo, la iglesia de Cristo, aquí está. Viene una destrucción repentina para Estados Unidos. Vamos a orar para despedirnos. Te encargo tu tarea. Padre,
Padre amado, Padre eterno, Dios de misericordia y Dios de amor. Si es posible, Padre, pasa de nosotros esa tribulación, Padre. Perdónanos por nuestra altivez, por nuestro orgullo, Padre. Perdónanos porque en lugar de humillarnos, venimos con altivez hacia ti, Señor. Aún los gobernantes te rechazaron y te hicieron a un lado. El presidente anterior les dijo, abran las iglesias y acerquémonos a él. Y esos gobernantes cerraron las iglesias. Dijeron, no necesitamos a Dios. Padre, perdónanos. Perdónanos, oh Dios, porque no supieron o no saben lo que hacen. O en su ignorancia lo dijeron, Padre. O realmente sí lo sabían, Padre, no lo sé. Solamente tú lo sabes. Lo único que sé, Padre, es que en tu mano estamos seguros. Y que todo lo que pase, todo lo que venga, todo tiene un propósito, Padre. Y tu propósito más grande es el traernos nuevamente hacia ti. Con un corazón limpio y humillado delante de ti, Padre. Perdónanos. Ayúdanos. Si es posible, pasa de nosotros esta prueba, pero que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, Padre. Padre, ciertamente, tu iglesia dice, ven. Ven pronto, Jesús, ven. En tus manos nos ponemos, Padre. Inquiétanos. Danos sabiduría y entendimiento para saber si tenemos que salir y en qué momento hay que salir de aquí. O aquí hay que permanecer para seguir siendo luz en medio de estas tinieblas. Ayúdanos a saberlo, Padre. Ayúdanos a permanecer. Ayúdanos a alumbrar y a hacer las cosas como tú quieres que se hagan. Porque tú tienes solamente palabra de vida. Y tú el consejo que das es para nuestro bien. Padre, ayúdanos por favor. Cuida y guarda a cada oyente que ha visto este video, Padre. Dale entendimiento, dale sabiduría, Padre. Para que te siga a ti, Señor. Para que nazca dentro de él esas ganas, o dentro de ella esas ganas de escudriñar tu palabra. De tener una relación más cerca de ti, Señor. Al igual te lo pido para mí. Bendice cada persona, Señor. Cada oyente que ve este canal. Te pido, Padre, por Israel, Padre. Bendice a tu pueblo Israel, Padre. Que cada día sea más el número apercibido de lo que viene para Israel. Y sea cada día más el número que se acepte a ti como el Salvador, el Mesías, al Señor Jesucristo. Te pedimos por esta nación, por México y el mundo entero, Padre. Ayúdanos. Ayuda a tu iglesia, Padre. Perdónanos porque aún en la pandemia no hicimos lo que teníamos que haber hecho. Y seguimos sin hacer lo que tenemos que hacer, Padre. Perdónanos. Ayúdanos. Ayúdanos a hacer esa luz en medio de esta tiniebla, Padre. Ayúdanos a resplandecer en medio de esta oscuridad, Padre. Ayúdanos a percibir la profecía que viene sobre tu país, Padre. Por este país que tú hiciste con tus manos, Señor. Estados Unidos, Padre. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia por todo lo que Estados Unidos hizo a favor de Israel, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Ahora me despido de este momento, Padre, de este canal, Padre, pero no de tu presencia. Pidiéndote que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu vaya con cada uno de nosotros, con tu iglesia, la iglesia de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.